tema vamos a hablar sobre la situación actual de los establecimientos de primer nivel. Bueno, entonces decimos que, hablando del primer nivel, dijimos que era la unidad, o es una unidad básica operativa de la red que está responsable de otorgar atención en cuanto a la promoción de salud, prevención y tratamiento de la enfermedad, ¿no? Y la recuperación de la salud. Entonces, logrando poder satisfacer las necesidades de las comunidades, de las personas, en equipo de salud que va a estar basada en las características del modelo de la salud familiar intercultural, que es el SAPSI. Entonces, se debe considerar que dentro de este tema existe una división entre los establecimientos pertinentes al área tanto urbana como la rural, cuyo desarrollo fue la consecuencia de las distintas necesidades que hay dentro de una población que está dispersa, que quizás es escasa o con poco acceso a los servicios básicos y las visiones culturales que son diferentes. Entonces, de acuerdo a estos aspectos, incidieron en la generación de la clasificación de estos establecimientos que se van a visualizar en este cuadro que enseguida vamos a ver. Entonces, este cuadro nos representa el área, los subsistemas que tenemos tanto en el área urbano como en el rural y los establecimientos de salud que brindan desde los centros de salud desde 6 horas, de 12 horas, de los centros que están enfocados al área materno-infantil, algunos consultorios, ¿no? Consultorios que están distribuidos en diferentes zonas, en diferentes áreas, consultorios hasta en unidades educativas, consultorios de la ONG, aquellos que están con personal pagado, y puestos de salud que están dentro del área rural, ¿no? Centros de salud o centros de salud con atención o con camas, lo que hemos venido mencionando anteriormente. Así que dentro de este recuadro nos muestra que hay cajas de salud de seguros a corto plazo, tanto en el área urbana como en el área rural, y eso lo vemos a través de los policlínicos, ¿no? Estos policlínicos que están ubicados en las diferentes zonas. Entonces, de esa forma es que vemos que en las diferentes áreas, urbano como rural, también tenemos estos servicios de primer nivel como son los policonsultorios, los con camas, en este caso como ProSalud, y los centros de salud sexual y reproductiva como es el CIE. Así que de esa forma están ubicados estos centros como policonsultorios dentro de la área urbana. Generalmente el área urbana se refiere al área o la zona de la ciudad, ¿no? El área rural son aquellos que están un poquito más alejados. Así como los consultorios, de igual manera hay policonsultorios, centros de salud de atención a problemas prevalentes, también cuentan dentro de esta área rural. Entonces, de acuerdo a la salud del Ministerio de Salud y Deportes, como cabeza de todo este sistema de salud, como órgano de rector, anula la fragmentación y la segmentación de estos sectores como primera fase del proceso hacia el Sistema Único de Salud Familiar, Comunitario Intercultural, y establece mediante esta norma de caracterización los reordenamientos de los establecimientos de primer nivel. Entonces, por otro lado, estos se eliminan algunas diferencias en cuanto a las ofertas de servicio entre los ámbitos rurales como urbanos, con el fin de lograr la equidad, que haya el acceso universal para toda la comunidad y el derecho a la salud sin exclusiones ni discriminación alguna. Entonces, basados en estos hechos, en estos principios, se hace el reordenamiento de estos establecimientos de salud del primer nivel. Como los establecimientos de este nivel lo tenemos a los SAPSI, los públicos tanto privados con o sin fines de lucro, como los puestos SAPSI con camas, públicos o privados con o sin fines de lucro, los policlínicos, las cajas de salud y los policonsultorios SAPSI, privados o con o sin fines de lucro. Entonces, de esa forma están estratificados, y aquí vemos en cuanto a las características y la situación actual, cómo se manejan estos diferentes puestos de salud. Estamos hablando de las características en cuanto al equipo de salud que se maneja dentro del primer nivel. Entonces, en cada uno de estos establecimientos, para tener idea con qué tipo de servicios también se pueden contar en cada uno de ellos, los conocemos como centros o puestos SAPSI, que están ubicados o que están capacitados, están conformados por este equipo profesional, hablando de los médicos, odontólogos, enfermeros
y profesionales del área social. En cuanto a nivel técnico, tenemos los auxiliares de enfermería y dentro del personal administrativo están los auxiliares administrativos y algunos otros que forman parte del área administrativa. Estos centros SAPSI con camas también están ocupados por médicos, odontólogos, nutricionistas. ¿Por qué engloba aquí, dice SAPSI con camas o con algún tipo de internación de tránsito, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de, o las características o el nombre del centro de salud, nos va a dar una idea cuál es el equipo profesional con la cual está conformado este centro de salud. Entonces, si yo pienso en un centro de salud con internación de tránsito, significa que voy a tener estos profesionales como son los nutricionistas que van a estar adicionados a este nivel o a este tipo de centro de salud, ¿no? Entonces, enfermeras y todos los anteriores. Asimismo, en el área técnica, como los auxiliares de enfermería, los enfermeros, laboratorio, imagenología, porque ya tengo un centro de salud con internación de tránsito, ¿verdad? Así que, por ende, el área administrativa también va a estar conformado de igual forma, de igual manera, ¿no? Con más personal. Y asimismo los policlínicos, ¿no? Entonces hay otras áreas de profesionales de la salud, del área de la salud como enfermeras, profesionales del área social, médicos especialistas, o sea, ya es un área un poco más especializada. Entonces de esa forma es que vemos algunas características que van a estar conformadas en cuanto al equipo de salud que se da dentro del primer nivel de atención. Así que hay unos requerimientos o requisitos en cuanto a la implementación de estos establecimientos de salud. Ahora sí, cierra la puerta. Ya es tardísimo. Así que estos requisitos son importantes. Quizás no lo vamos a estudiar, este cuadro no entra para que ustedes lo estudien, pero sí es importante conocerlo, ¿no? Como una cultura general. Sin embargo, estos requisitos para la implementación de estos establecimientos de salud, no les voy a preguntar cuánto mide cada cuánta población, ¿no? En este recuadro, me interesa más otra información, otro tipo de información. Pero algunos requisitos con los que tienen o se debe contar como dentro de la implementación de estos establecimientos de salud son el área de influencia territorial, donde están ubicados estos diferentes centros o puestos de salud de acuerdo al territorio municipal, la población por metros cuadrados que están capacitados para poder brindar ese tipo de atención. Así que la accesibilidad geográfica a una distancia determinada, por eso es que es primer nivel, dijimos que es el lugar más cercano donde están ubicados, ¿verdad? Entonces este es uno de los accesos que tiene la salud, la característica de salud para poder llegar a sostener a una población. La superficie del terreno, la infraestructura en cuanto a equipos, esto sí nos puede interesarnos. Infraestructura, equipos y insumos a cargo del gobierno municipal. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablábamos de las redes municipales estábamos hablando netamente de los requerimientos que el primer nivel necesita y justamente que estas redes municipales a cargo de la cabeza del alcalde y el gerente de red son aquellos encargados de suministrar o velar por la infraestructura, por los equipos, por los insumos? Entonces seguimos hablando que dentro de las redes municipales ellos son los capacitados para poder implementar estos establecimientos del primer nivel de salud que está a cargo del gobierno municipal, ¿no? Entonces, de esa forma es que en cuanto a servicios básicos, de igual manera está a cargo de la responsabilidad municipal. Entonces, en cuanto a las policlínicos, las cajas de salud están a cargo de su misma institución, ¿no? Por ser un nivel un poco más complejo que se manejan de una forma privada. Así que esos son los requerimientos, algunas de las características. En cuanto a bioseguridad, cada uno cuenta con la valoración de los grados de afectación de dichos establecimientos al medio ambiente, ¿no? Entonces, cada uno cuenta con estas características para cuidar el ambiente. Prever el relleno sanitario para la eliminación de los desechos. Entonces cada uno tiene esas características de eliminación de los desechos y cuidar
el ambiente. En cuanto a los equipos de salud, están conformados por los profesionales del área de la salud, los técnicos de salud como enfermería, el personal administrativo en sus diferentes centros o en sus diferentes áreas. Entonces, aquí van una de las características, sé que no es una imagen muy clara para ustedes ahora, pero dentro del contenido que ya les he enviado, en las primeras clases, los PDF, ahí están los recuadros originales que están con una imagen mucho más clara y visible. Entonces, esto es lo que nos interesa, ¿no? Algunas características generales del primer nivel, lo que estamos mencionando desde el inicio de nuestra clase. Entonces, primer nivel está clasificado o está categorizado según estos diferentes centros de salud. Entonces, siempre empezamos diciendo que hay un puesto de salud, que hay un centro de salud ambulatorio, lo que íbamos repitiendo, ¿recuerdan? Desde el inicio de clase. Hay un centro de salud con internación o con cama, y aquí están los centros integrales de salud. De hecho, ya les pasé cuál es la tarea, la dinámica. Para falar 2 centros de saúde da Zona Norte. Centro. Ajá. Y estamos en la práctica, ¿lo trajeron? Isso é verdade. Pero claro, estamos en la práctica. Sim, doutora. Eu sei. Ya le fregaron el cumpleaños, ¿no? A ver, la tarea, ¿dónde está? Bendición de Salud Integral. Ajá. E Centro de Saúde Dourado Norte. Outro. Era 2 profissionais, dijo. ¿Estás segura? Sí. Sí, 2, 3. Dijo 2. 3, então vai a Ya. ¿Quién es la chema? Ajá. Le voy a decir, chupa. Para 4 áreas. Está bien. Ya, entonces, ahora haciendo un paréntesis, hablando de los centros integrales, haciendo un break después de tanto. Esto, como les dije, esta primera parte es un poco de teoría, mucho contenido, pero saben que a la larga nos va a ser muy útil. De todas formas, ahora haciendo un paréntesis, ¿qué características? ¿Quiénes hicieron? Ella ya lo hizo, ya está hablando. ¿Cuáles eran esos centros integrales? Centro de Bendição do Norte Saúde Integral Ya. e Centro de Saúde Dourado Norte. El Dorado, usted está hablando de su zona norte. Sim. Ya. ¿Qué se llama? Me dijo una vez más. Dorado Norte. Sim. Isso. E também tem outros também, porque não sei se era. Ya, entonces solo 2 no me ve. Uno es el Dorado Norte, me dice. E outro é Bendição do Norte Saúde Integral. Bendición de Norte, Salud Integral. ¿A qué altura queda eso? Não sei. Sei que é acá cerca, creo que é um KM. Marca-se, como eu vejo na internet, os que quedam cerca de onde estou. Ya. ¿Y qué características tenían esos centros para ser integrales? Que se puede ir a toda hora. Y si es un segundo nivel, se puede ir a toda hora. Si es un tercer nivel, se puede ir a toda hora. Pero hay algo que lo define para que sea centro integral. Ay, no sé. Vamos a terminar la clase y todo el mundo se va a poner a hacer centros integrales. Tienen que conocer cuáles son sus centros integrales. Y está ahí a un clic, a una búsqueda en sus manos, en tu celular. Así que terminamos esto y ustedes van a buscar. Y ahí se van a ubicar. Cerramos con esos primeros niveles. Que ¿Ya? hay en Centro Integral, entonces. ¿Cuáles son sus características? La idea era de que ustedes puedan ver un centro integral con sus propios ojos, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos? De repente me está dando. Los centros integrales. ¿Cuáles son sus características de los centros integrales? Lo que ustedes pueden ver en sus centros integrales. Entonces, esa es la idea. Bueno, entonces sigamos hablando de algunas categorías que tomamos en cuenta a la hora de hablar de los puestos de salud, de los centros de salud con internación y los centros de salud integral. Entonces todos estos son primer nivel y hay criterios mínimos en cada uno de estos subniveles, hablando de primer nivel de salud, que van a estar ubicados dentro del área urbana o rural y urbana. Entonces, de esta forma es que hablamos de acuerdo a su ubicación
estos almacenan o abarcan a una población en el área rural, los puestos de salud, a 500 a 1000 habitantes de la zona, ¿no? Entonces tienen ese tipo de accesibilidad geográfica, y en el área urbana de igual manera, ¿no? A aproximadamente 10.000 a 20.000. Es una zona urbana donde hay obviamente un poco más de población, por eso es que están caracterizados de esa forma, hablando de los puestos de salud y hablando de los centros de salud ambulatorios. Así que, ¿qué más? ¿Qué otros criterios más podemos ver para que sean características de estos puestos de salud o los centros de salud ambulatorios? La accesibilidad geográfica. Se dice que la distancia no debe estar mayor a las 2 horas en movilidad. Es por eso que para ser útil un primer nivel de salud, tiene que estar al lugar más cercano donde se habita. Entonces, para ser útil, esa es la utilidad que hay en un servicio de primer nivel. De lo contrario, uno buscaría, pues no, mejor atiende un tercer nivel. Pero la característica principal o una de las principales de primer nivel es que sirva de un punto de contacto, que esté a una accesibilidad geográfica o que esté a una distancia accesible. Así que de esta forma en la zona rural, para que estén funcionando estos puestos de salud, me dicen que tiene que estar a una distancia no mayor a 2 horas, ¿no? En el área rural. Sin embargo, en el área urbana, en los centros de salud ambulatorio, no mayor a las 2 horas en movilidad del establecimiento de salud, ¿no? Y de esa forma es que se va diferenciando en cuanto a la distancia en cada uno de los centros. Ahí están los centros con internación y dentro de los centros integrales de salud. En cuanto a infraestructura, también cada uno de ellos está caracterizado de acuerdo al nivel de salud que tiene este primer nivel. Por eso es que en un puesto de salud va de acuerdo al esquema funcional con la cual está capacitado estos centros, ¿no? Entonces cada uno de ellos se caracteriza por este tipo de facultades. En cuanto a equipamiento, de acuerdo a los ambientes y de acuerdo a las funciones definidas que tiene cada tipo o cada centro de salud. Entonces seguimos viendo que hay criterios y características en cuanto a las prestaciones de servicio, que todos estos están dados por el Sistema Único de Salud, del cual hemos ya hablado bastante. Hemos mencionado sobre el Seguro Universal de Salud, que es el mismo que manejamos ahora. Entonces, están formados también a través de los servicios complementarios de diagnóstico, y cada uno tiene, ¿verdad? Tiene una característica específica donde son servicios complementarios cuando hablamos de los centros o puestos de salud en el área rural, que están catalogados o que están caracterizados por tener pruebas rápidas de diagnóstico, no laboratorios en sí ni específicos, ¿no? Sino pruebas rápidas. En un ambulatorio que está ubicado en la zona urbana no realiza, es ambulatorio, ¿no? Ni internación, porque es ambulatorio. ¿Qué significa ambulatorio? Que se lo maneja de una forma dinámica, ¿no? Entonces no se queda el paciente ahí ni con ningún tipo de internación. Entonces en el área rural, en estos puestos de salud con camas o con internación, se van a realizar únicamente laboratorios básicos, ¿no? Y en el área urbana, laboratorios completos con imagenología. Estamos hablando de los centros de salud con internación o con camas, con internación de tránsito. Y en el área de los centros de salud integrales se cuenta con laboratorios completos o imagenología. Algunas de las caracterizaciones de internación en cuanto a los diferentes niveles que conocemos como primer nivel de salud, en cuanto a estas características para poder brindar atención, se dice que entre estas características de internaciones podemos citar o ver internaciones para atención el parto autóxico inminente y posparto en cuanto a la atención del recién nacido sin señales de peligro. O sea, puede haber este tipo de atención en el área rural que sean pacientes sin señales de peligro, ¿no? Por ejemplo, algunas pacientes que son multíparas, ¿no? Que están dentro de la edad deseable, no dentro de esa edad ni muy jóvenes ni mayor a los 35 años. Ya eso es un criterio que me va a inducir a pensar que puede correr un riesgo la vida de la madre o el niño. Entonces, en este caso, en el área rural, como puestos de salud funcionan,
brindando este tipo de internación o estas características a los partos inminentes eutóxicos que no tienen ninguna señal de peligro. En cambio, en el ambulatorio no hay, es ambulatorio, no hay internación. De igual manera, en el área de los puestos de salud con camas o con internación de tránsito, se recibe este tipo de internación, pero la característica es que como al ser un servicio de internación con camas, también puede resolver algún tipo de emergencias obstétricas o neonatales básicas. No está hablando de un nivel especializado. Sin embargo, está capacitado para poder tratar algunas emergencias obstétricas y neonatales básicas. En un centro integral, sin embargo, aquí sí hay la resolución de emergencias obstétricas y neonatales básicas, al igual del centro de salud con internación. Cuando hay un riesgo de peligro, cuando hay una resolución de emergencias que son complicadas o especializadas, entonces netamente se los envía hacia segundo nivel. Por eso es que me está aclarando de que el tipo de resolución de este tipo de atención en el área materno-infantil trata sobre las resoluciones de emergencias obstétricas que son neonatales básicas, ¿no? Entonces me está hablando de una característica específica que se realiza dentro del primer nivel. Entonces, para otras patologías, casos de identificación y señales de peligro, estabilización y referencia, ¿no? En estos puestos con camas o con internación de tránsito, se le realiza la atención de acuerdo a las normas de atención clínica en caso de identificación de señales de peligro, estabilización y referencia, ¿no? Entonces, en este caso, se recibe las características que tenemos de estos pacientes, pero se estabiliza y se los envía, ¿no? Se les hace la referencia. Entonces, la resolución de las patologías también en los servicios integrales no quirúrgicos de acuerdo a criterios médicos y en cuanto al cumplimiento de las normas, solo internación no quirúrgica, solo internación. Entonces, cada una tiene una característica específica en cuanto a su forma de internación que hay dentro de un primer nivel de salud. Y como ustedes ven, está haciendo referencia al área de maternidad infantil. Entonces, ¿de qué característica específica? Aquellas que no tengan ninguna señal de peligro. Entonces, a eso está enfocado básicamente el primer nivel de salud. Seguimos viendo entonces en este recuadro, hablando del tiempo de internación. Ahí estamos diciendo que si bien hablamos de internación de tránsito, hay un tiempo limitado, hay un tiempo de atención o un tiempo de internación limitado en estos diferentes centros. Es por eso que dentro de un centro de salud integral, la internación de tránsito da hasta las 24 horas en la internación con camas. Internación de acuerdo a las normas de clínicas vigentes, estamos hablando de los partos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los partos generalmente están universalmente establecidos que deben tener hasta 48 horas, pueden hasta 48 horas, ¿no? Aquellas pacientes que no han tenido ningún tipo de complicación y ya se les puede dar de alta, hablando de partos normales. Entonces, hay una clasificación y una especificación en cada uno y una característica en cuanto al tiempo de internación en cada uno de estos puestos de salud que me siguen hablando de un primer nivel, netamente primer nivel. Acá no estamos hablando de segundo ni tercero, estamos hablando de un tipo de internación que se debe más al área materno-infantil. Entonces, en estos puestos de internación estamos viendo que no se deben hacer internaciones mayores a las 12 horas. Entonces, ¿por qué? Usted ya vio, la capacidad es mucho más pequeña, ¿no? La infraestructura igual, los equipos igual. Entonces, el tiempo de internación, por ende, va a ser disminuido, ¿no? Entonces, en este tiempo se debe realizar la estabilización del paciente o del usuario y posteriormente se hace la referencia. Por eso es que cuando llegan estos casos a estos puestos de salud y vemos la internación de tránsito, evaluamos al paciente y de un puesto de salud de esta zona en el área rural, por ejemplo, en los lugares más lejanos, se hacen directamente las referencias hasta un centro integral de salud. En un centro integral de salud se lo maneja, y si no se lo maneja o si no se resuelve el estado del paciente, y ahí recién se hace la referencia hacia un segundo nivel de salud y de ahí no sale, ¿no? Entonces,
hasta que se resuelva el caso, hasta que se dé la oportuna atención. En cuanto al tiempo de internación, entonces tenemos este tipo de características en cada una de ellas. La cama de internación en un puesto de salud va hasta 1. Como es ambulatorio, aquí no hay nada. Aquí estamos viendo en estas categorías, en estos recuadros, hablando de los centros de salud con internación de tránsito, que va a ir de acuerdo a la demanda y a la población de la demanda que hay en esa zona, ¿no? Al igual que los centros integrales de salud. Las camas con internación de tránsito, ahí vemos de igual manera, y están diferenciados, catalogados de acuerdo a la capacidad de la población que hemos visto, ¿no? De un puesto de salud que va de 50 a 100, más o menos, ¿no? En el área rural, de 500 a 1000, perdón, en el área rural. Y en el área urbana es un poco más, ¿verdad? Se amplía un poco más. Entonces, de acuerdo a esas características es que yo tengo este tipo de insumos, ¿verdad? Entonces, en las camas de internación van a ir de acuerdo a la capacidad que tiene cada centro y de acuerdo a la población con la cual está dada cada tipo de centro de salud. En bioseguridad, todos deben cumplir con las normas de bioseguridad en cada uno de los establecimientos de salud. Se deben regir a todas las normas vigentes que debe haber en cada uno de las características de estos puestos de salud. Así que en el área de los profesionales, estamos viendo en estos recuadros, un solo recuadro que es bastante amplio, en las características que tienen cada uno de estos centros de salud. Por eso es que estamos hablando de los puestos, de los centros ambulatorios, qué características tienen en cuanto a dimensión, en cuanto a insumos, en cuanto al tipo de laboratorio, tipo de internación. Ahora estamos viendo qué tipo de profesionales tienen, ¿no? Cada puesto de salud, con qué tipo, ahí está. Usted claramente se va a dar cuenta de que este es un puesto de salud, que este es un ambulatorio, que este es un centro de internación de tránsito, y al final, en esos recuadros finales, sabe usted que es un centro integral porque está mayormente capacitado dentro de lo que es primer nivel de salud. Entonces, esto sí nos sirve conocer, nos es productivo conocer esta información. De esa forma, tener idea cómo se maneja en cuanto a los equipos profesionales que tengo en cada nivel, en cada centro de salud. Entonces, profesionales en el área rural, como puesto. Cuando se refiere a estos centros de salud, ¿se refiere al centro de salud materno infantil o a todo ello? ¿O solo a los de primer nivel? Solo primer nivel. Todos estos recuadros me hablan, vamos a volver, sí. Ahí está. Entonces todo esto es primer nivel, pero primer nivel, como les iba mencionando, desde el inicio de clase, en una forma general, dijimos que el primer nivel se caracteriza por tener puestos de salud, centros de salud ambulatorio, centros con internación de tránsito con camas y centros integrales en las diferentes zonas, ya está urbano y rural como centros integrales. Entonces, de todos estos estamos viendo que hay características en cuanto a población, cada uno se diferencia en cuanto a población, los puestos de salud, ciertas cantidades de población que puede abarcar, que puede sostener en cuanto a brindar las prestaciones de servicios de salud. Entonces estamos viendo ahora cómo se clasifica primer nivel de salud, en cuántos puestos y qué características tienen cada uno de ellos, en la zona rural como en la zona urbana, ¿ya? Entonces, estamos hablando de ahí como poblaciones, accesibilidad geográfica, en cuanto a infraestructura, con qué tipos de equipos puede contar cada tipo de nivel de salud, cuáles son las prestaciones de servicios que se manejan o cuáles son los seguros que se manejan a través de este servicio de salud, los estudios complementarios de diagnóstico, características de internación, qué tipo de internación pueden recibir, ¿no? En el área materno-infantil, aquí sí nos hemos enfocado, porque recuerden que primer nivel no se aboca, no resuelve en casos quirúrgicos. No hay quirófano, pues no ves, pero sí hay sala de parto. Por eso es que estamos hablando que en cuanto a características de internación, hay internación de tránsito para el área materno-infantil. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, hay características de internación. ¿Cuáles son esas características específicas? Volvemos a repetir. Características específicas en cuanto a salud materno-infantil, en este caso, en los diferentes puestos de primer nivel, hablando como primer nivel, es que no hay señales de peligro.
Entonces, en ese caso sí se puede intervenir, ¿ya? Sí se puede intervenir. Profesionalmente hablando, un ginecólogo sabe cuáles son las maniobras para poder recibir un parto, ¿verdad? Es más, eso es lo que nos enseñan, ¿cierto? Que cuando ustedes vayan a su servicio de provincia, ustedes ya van a poder estar capacitados para recibir los partos, ¿cierto? Entonces, no se necesita de mucha tecnología para recibir partos, pero sí, usted puede manejar signos vitales, puede manejar fetocardia, que no son equipos wow, alta tecnología, ¿no? Entonces, estas actividades se pueden resolver dentro de un primer nivel de salud. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la característica? Me dice que desde un puesto de salud no tiene que haber señales de peligro en el área rural como en el área urbana. No tiene que haber sin señales de peligro. Tiene que ser un parto tóxico inminente sin señales de peligro. Entonces, en esas condiciones puedo hacer este tipo de servicio. Hablando de los ambulatorios, dijimos que no hay porque es ambulatorio, se lo trata de una forma ambulatoriamente hablando. Entonces, de igual forma, en los diferentes, este es un centro, esta columna me está diciendo que son características de internación de un centro de salud con internación o con camas de tránsito. ¿Cuál es la característica aquí? Que hay resolución de emergencias obstétricas y neonatales básicas. Las emergencias neonatales básicas, ¿no? No me está hablando de una reanimación, incubadora, servicio de UTI, terapia, no. Eso lo vemos ya en segundo nivel. Entonces, resolución de emergencias obstétricas neonatales básicas. Hasta ahí puede hacer en cuanto a este centro integral o centro con internación con camas de tránsito. Sin embargo, en el área urbana y rural, dentro de un centro de salud integral, aquí ya veo resolución de emergencias obstétricas y neonatales básicas y después de este servicio integral, cuando hay algún tipo de complicaciones, cuando recibe este tipo de complicaciones, ya hago directamente la referencia, ¿no? Entonces, de este puesto puedo hacer la derivación, o lo ideal o lo correcto es el paso de este caso a un centro de salud integral. Si el servicio de salud integral ve las complicaciones y ve efectivo y necesario hacer la transferencia, pues se hace la transferencia hacia un segundo nivel. Cualquier duda hay, ¿ya? Aquí estamos para despejar las dudas. En cuanto a otras patologías, dijimos que se hace la identificación, se hace la estabilización de las patologías, de dicha patología, de dicha enfermedad, y se hace la referencia, ¿no? En cuanto a los puestos. Y en cuanto a los centros con internación de tránsito, en caso de la identificación de señales de peligro, se hace la estabilización y referencia. Entonces, una vez más, este cuadro me está diciendo de que no hay procedimiento quirúrgico en primer nivel, pero que sí está enfocado a la atención en cuanto al servicio materno-infantil, según las características que estamos viendo. Así que, dentro del tiempo de internación en el área rural, hasta 72 horas de atención en el parto tóxico inminente y posparto, ¿no? Esa es la característica de un puesto de salud en el área rural. Con internación de tránsito, este no debe ser mayor a las 12 horas, ¿no? Entonces hay un tiempo de límite en cuanto a la realización y la estabilización del paciente o del usuario, y posteriormente se hace la referencia hacia un centro integral. Después de un centro integral, estos pacientes se van hacia un segundo nivel. Entonces, aquí vemos dentro de las características, ustedes ven 72 horas, 24 horas, que es el límite de internación de tránsito. Después de esto, ya se va hacia un segundo nivel de atención. Así que, de todas formas, las referencias que se hacen desde un primer nivel dentro de un puesto de salud con ciertas características, siempre se los deriva a un centro integral de atención, ¿no? Esa es la forma en la que deben dirigirse o deben proceder. En cuanto a camas de internación, vemos según la capacidad que hemos estado hablando y las normas de bioseguridad, como hemos estado viendo. Bueno, avanzando rápidamente, con esto este cuadro ya va a ir terminando, no es mucho. Hay áreas que sí nos interesan para darnos cuenta qué tipo de servicio o qué tipo de paciente puedo manejar en los diferentes centros. Así como ustedes se han dado cuenta qué tipo de paciente o cómo puedo manejarlo yo a través de los casos clínicos, ¿se acuerdan?
que hemos estado evaluando y lanzando, dando nuestro criterio, cómo se lo puede manejar, en qué tipo de nivel de salud usted lo tiene que atender. Lo mismo en este caso, hablando de primer nivel. Entonces, profesionales en un puesto de salud no tienen. Hay médicos odontólogos como en los puestos con ambulatorios, en los centros con internación o con camas de tránsito, de igual manera, médicos generales, odontólogos, enfermería y trabajo social. Pero sin embargo, en el área del centro integral está mucho más capacitado, mucho más dotado de profesionales como médicos generales, especialistas, licenciados enfermeros, odontólogos, bioquímicos, farmacia, y trabajo social, ¿verdad? Entonces, en ambos lados, tanto en el área urbana como en rural, porque es un centro integral. El médico tradicional partero naturista lo vamos a dejar ahí. Los técnicos de auxiliares están presentes en los diferentes. Sin embargo, en el centro integral está dotado por técnicos de rayos X e imagen en los centros integrales, ¿no? Entonces, otros técnicos ahí lo vamos a dejar, y la parte administrativa igual lo dejemos ahí. Esto es lo que quizás no afecta mucho si lo vemos, ¿no? Pero sí, los anteriores lo vemos y los tenemos que conocer porque son características, tipo de servicios que se realizan en los diferentes centros de salud. En resumen, todo este tema que hemos hablado, primer nivel de salud está resumido en esta imagen de acá. Entonces, la red funcional de estos servicios de caracterización de primer nivel están basados bajo la interculturalidad y la integralidad. Entonces, esta es la forma, toda esta imagen un poco más oscura, no es un círculo, pero dentro de esas imágenes, esas casitas o esos puestos que ustedes ven, se basa o me está diciendo que todos estos son un primer nivel en sus diferentes subniveles, vamos a decir así. Pero ustedes ven aquí abajo otro nivel, ya eso es el segundo nivel, ya eso está fuera del primer nivel. Entonces, el primer nivel se caracteriza por, a ver, repita, la flechita, vean, que si no lo habla se olvida. Puesto de salud, ¿qué más viene? Ambulatorio, después viene centro con internación de tránsito, centros de salud o puestos de salud con internación de tránsito y los centros integrales, ¿no? Entonces, miren, hay varios puestos de salud que pueden ir hasta un centro de salud con internación. Básicamente van a tener, por eso las flechas se están dirigiendo hacia ahí. Básicamente, si necesita de una intervención, de una atención un poco más especializada, van a ir hacia un centro de internación. Ambulatorio no, porque es ambulatorio, es más policonsultorio, es más consultas generales, etcétera, ¿no? Ambulatorio, su nombre lo indica. Así que desde un puesto, el servicio se va a dirigir hacia un puesto con internación de tránsito, y si no da la resolución del caso en este tipo de servicio, recién se va hacia un centro integral. De igual manera, con un puesto de salud ambulatorio, cuando es un caso de especialización, entonces, o de mayor énfasis en la salud del paciente, se dirigen hacia los centros integrales de salud, y de los centros integrales de salud, que es la cabeza, vamos a decir así, de primer nivel, se dirigen recién hacia segundo nivel de salud. ¿Ok? Entonces, ese es en resumen nuestro tema de hoy.